Pues estamos con Silvia Gay, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad del País Vasco, y vamos a hablar sobre derecho al trabajo. Estupendo. Muy bien. Es que recasco. ¿Cuál es, a tu modo de ver, la situación del derecho al trabajo, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, con un paro que ronda el 16% en el País Vasco? Sí, bueno, la situación ya es bastante conocida de cómo está este derecho al trabajo. Hace ya como bastantes años, me acuerdo que mi gran maestro, el profesor Alonso Lea, don Manuel, nos decía que el siglo XXI iba a iluminarse con una caída completamente del trabajo, en el sentido de que incluso el instrumento jurídico que le da razón de ser, cuál es el contrato de trabajo, iba casi, no a desaparecer, pero a difuminarse enormemente, en el sentido de que íbamos a dejar totalmente a las leyes del mercado de trabajo, ese mal llamado mercado de trabajo, porque lo que se intercambia son personas y las propias personas, en el sentido de que el contrato de trabajo iba casi a desaparecer. Entonces, ¿cuál es la salud? Dijéramos, pues está dañado con el derecho del trabajo. En estos momentos podemos decir que está con una gran herida. No es que esté convaleciente, sino que está en un estado dijéramos, de una patología de muy difícil curación. ¿Cuál es la compatibilidad del derecho laboral actual con lo establecido en la Constitución? Es decir, si se cumple en las condiciones de orientación al pleno empleo, de calidad del trabajo que propone. Sí, bueno, aquí nuevamente sí tendría que contestarte en este sentido. Te tendría que decir que la compatibilidad... Hombre, el esquema que se planteó casi a 35 años ya del texto constitucional era un esquema bastante ambicioso. Fijaros que en este sentido incluso determinados derechos, específicamente los colectivos, ¿no?, que en el régimen anterior pues habían sido unos derechos que habían estado con la categoría jurídica en sus respectivos momentos de delito, pasan a tener la consideración de derechos fundamentales, como pues la libertad sindical y el derecho de huelga al respecto. Y sin embargo el derecho al trabajo viene situado dentro de la sistemática de la Constitución en otro tipo, los derechos de los ciudadanos. No cabe duda que este derecho pues en la actualidad está sumamente debilitado y sumamente mermado al respecto, pero incluso sí diría que en ciertos aspectos se le ha lesionado en los pilares fundamentales del propio derecho del trabajo. Yo ahí insistiría en cómo se ha quebrado el pilar fundamental del contrato de trabajo, no solo por la precariedad, sino por la utilización de unas formas que han dado a su duración, pues la han limitado completamente a unos aspectos de inseguridad para la persona trabajadora asalariada, que ronda ya en una situación de cómo se puede consentir el tener contratos de un día, contratos de trabajo de un día. Si ya decíamos que era imposible para mantener un trabajo digno, un trabajo decente,
al respecto, el que hubiera una cierta estabilidad en la persona para desempeñar sus tareas, su trabajo, en estos momentos verdaderamente no tiene encaje el de la realidad del derecho del trabajo con lo que se previó en cuanto al esquema constitucional de aquellos años. En ese punto. Mencionas que el derecho al trabajo está cuestionado sobre todo en sus pilares fundamentales. Has mencionado el contrato de trabajo. ¿Entiendes que existen otros pilares fundamentales que también están problematizados en estos momentos? Bien, sí. Conectados La con el derecho propia al trabajo. elaboración del derecho del trabajo. ¿En qué sentido os lo digo? Lo comento, pues en el gran pilar de la creación del derecho del trabajo es la participación de los agentes sociales en la negociación colectiva, es decir, ellos son los que exactamente conocen y saben cuáles son las características y las necesidades y las condiciones de trabajo en los diferentes sectores de la empresa. Y ahí es donde llevamos ya desde el 2010 pues lanzando torpedos a la línea de flotación de toda la negociación colectiva. E insisto, para mí, y creo que en general, para el derecho del trabajo, su característica en el ámbito individual es ese contrato de trabajo como gran pilar. Pero en el ámbito colectivo y sobre todo en el establecimiento, en la creación de la norma, el legislador tenía un papel de promoción de los derechos, tenía un papel de estimular y de promocionar esa negociación colectiva que la tenían que llevar los agentes sociales. En estos momentos, poco espacio se le está dejando a la negociación colectiva, por no decir ninguno. Y ha recuperado un papel predominante en el establecimiento de las reglas el legislador, cuando la característica nuestra era que el legislador establecía unos mínimos homogéneos para todas las clases, para todos los trabajadores, léase en su origen, es la ley del Estatuto de los Trabajadores, para luego ser mejorado en todo sentido por la negociación colectiva. Y para mí ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar, ya el que se está ya destruyendo, es toda la protección social al respecto, por la elevación de requisitos y por la elevación de la falta de compromiso en cuanto a esa protección social a la cual nos tenía acostumbrada y que está, insisto, en el diseño constitucional y en el diseño que hemos tenido a lo largo de estos años.